Bueno, entonces continuando, estamos mirando todo lo que es la identificación de peligros. Entonces, dentro de los peligros biológicos está todo lo que tiene que ver con virus, bacterias, hongos, y aquí pues incluye todo lo que es la pandemia que tuvimos con el virus de COVID-19. Por eso muchas de las matrices de identificación de peligros de las organizaciones tuvieron que actualizarse debido a la pandemia y era, digamos, un requisito también legal. Todo lo que tiene que ver con hongos, bacterias, parásitos, picaduras de insectos o la parte de mordeduras por organismos eh, del orden animal y todo lo que son fluidos o excrementos. Yo les voy a compartir, John, acuérdame por favor ahorita, yo les comparto, si no es hoy, el lunes, un listado donde están, digamos, todas las, o sea, por ejemplo, la parte de mordeduras, cuáles son todas las clases que se pueden presentar para que ustedes identifiquen muy bien el momento de hacer esa matriz. Está muy bien explicadito, entonces, si lo que pasa es que como es tan largo, pues no se los puedo compartir aquí en estos momentos, o no lo podemos ver en estos momentos, pero ahí está muy bien explicado toda esta parte de riesgo biológico, perdón, de peligros biológicos. En la parte de los peligros físicos, tenemos todo lo que son los ruidos, intermitente, de impacto o unos ruidos continuos. No vamos a entrar en detalle de cómo voy a hacer, por ejemplo, eh, todo el tema de la identificación, pero sí para que ustedes lo aprendan de pronto a reconocer. Toda esta parte de, de peligros físicos como el ruido, no se debe establecer unos análisis de higiene, de estudios de higiene, con unos equipos especializados, con un personal especializado y certificado para hacer los muestreos de dosimetría o de sonometría para establecer si los rangos que me emiten a mí o que llegan al trabajo por ambos oídos, pues le estén haciendo una especie de perjuicio en la salud. Está la parte de los peligros físicos, también lo que es la iluminación, pero esa iluminación puede ser deficiente o puede ser excesiva. También se hace con unos equipos especiales que llaman luxómetros para establecer la intensidad lumínica y cómo está todos esos efectos de la luz eh, ocasionando de pronto molestias oculares o también a la parte de pigmentación de la piel. Están los peligros de vibración. Estos pueden ser derivados de máquinas o equipos que van medidos por Hertz. También con los equipos especializados los miden para mirar cuánta vibración está ingresando eh, al cuerpo humano y por ende pues se pueden derivar unas enfermedades de, degenerativas del sistema eh, nervioso, del sistema osteomuscular, del sistema circulatorio, entre otros. La parte de temperaturas extremas o calor o frío también hace pues mediciones eh, de estas, la presión atmosférica también con los equipos especializados, la parte de radiaciones ionizantes, también unas personas cargan unos dosímetros, las personas que trabajan con radiaciones, eh, se acorta, digamos, el tema de pensión de ellas, ya que pues no pueden estar expuestas toda su vida a esas radiaciones. Entonces, en el área de la salud o
área, perdón, de radiología industrial, se descargan unos dosímetros para mirar cuál es la intensidad de esa radiación que le está llegando al cuerpo. Y por último tenemos las radiaciones no ionizantes, las cuales son derivadas de rayos láser o rayos ultravioleta o infrarrojo, ya hoy no Jorge, que son exposiciones más que todo y más frecuente a exposiciones, por ejemplo, de rayos solares, que tenemos luz ultravioleta e infrarroja, o radiaciones que se puedan presentar de un equipo o de una máquina, por ejemplo, en el caso de calderas, hay unas radiaciones también que se pueden presentar, o de ciertos equipos. Don Jorge, cuénteme. Don Jorge, lo Ya, escuchamos. Sí, ya. estaba mirando y tendría como una pregunta que yo no lo veo. Perdón, los venenos. Pues los químicos tampoco no sé dónde los catalogan, hay venenos. Y lo otro en físicos, sabemos que en este momento estamos creciendo una gran contaminación con lo que llama 3G, 4G, 5G, y por ahí siguen diciendo de que eso se va a aumentar a esos campos magnéticos todavía mucho más altos, ¿cierto? Sí, señor. Y sabemos que en cualquier empresa, si todos tenemos celulares, si hay una Wi-Fi, yo creo que eso todavía como que no se ha reglamentado ni se ha considerado como una identificación de peligros físicos. Eso, no sé, yo no lo, hay veces no lo he visto por ningún lado, aunque por ahí con estos estudios que están haciendo de calentamiento global, han estado hablando mucho sobre ese tipo de contaminación, porque es que es una contaminación o no, como radiaciones ionizantes. No, Yo creo que eso sería serían radiaciones no lo de los ionizantes. no ionizantes, Sí, señor. campos magnéticos. Los campos magnéticos. Ajá. Campos magnéticos ubican ionizantes, no No, ionizantes. no ionizantes. Ajá. Bueno, y venenos. Ya para la parte de lo que son venenos y toxicológicos, los entraríamos en la parte de químicos. Lo que pasa es que como tenemos un sistema globalmente armonizado, que eso sería como un programa de gestión, que ya vamos a ver cuáles serían como los controles, los tendríamos que identificar dependiendo del- de la presentación digamos, del veneno. Si es en polvo, si es en líquido, ¿cierto? Entonces, Si es en digamos vapor. que, o sea, dentro del marco genérico de la clasificación como veneno, no iría acá, porque es que el veneno puede ser muchas sustancias químicas. Acá se cataloga, es como en el estado en que se encuentra ese veneno, por decir algo. Ese veneno es, por ejemplo, está en polvo, ¿cierto? Entonces lo Por podemos eso, ubicar en Alejandro, esta parte. entonces sería un capítulo aparte, así como tú dices ahora que mordeduras es un capítulo extenso, ¿cierto? Y en ese catálogo de venenos, y yo entiendo lo que dices, eh, dependiendo de la empresa donde uno esté o el tipo de trabajo cercano donde uno esté, con de diferentes, digamos, otras empresas que puedan ser contaminantes. Un ejemplo así como sencillito. Ahora que se utiliza tanto los gasoductos, se utiliza tanto transporte de muchas sustancias por dentro de la tierra. Ocurrió un caso hace muchos años en Cali que la empresa trabaja con ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es un gas cuando ella se está transportando, ¿cierto? Uh-huh. Y esos vapores llegaron a tal punto de que ya están intoxicando una parte de la ciudad de Cali. Lo mismo hay veces cuando una escuela está cerca de una empresa, que esos vapores llegan y se vuelven ya pues, el caso ahí es como uno dice, se aumentan los niveles de contaminación de determinado producto que se pueden convertir ya en un veneno, ¿cierto?
Sí, señor. Entonces yo a veces no sé si los venenos serían un capítulo aparte. No, no, Jorge. Los venenos, cuando usted clasifica un veneno, por decir algo, eh, un producto que sea venenoso, vamos, no, no vamos muy lejos. Por ejemplo, todo lo que son la parte Hagamos de un insecticida, insecticidas. pues, un insecticida. Un insec- Insecticidas, sí, un ins- insecticida. Entonces, el insecticida, el estado en que está, digamos, en la presa, almacenado por allá, es en estado líquido, líquido, ¿cierto? líquido, Entonces, sí. usted en el químico lo establece aquí en esta clasificación líquido. Acá no estamos hablando si el líquido es venenoso, si el líquido es inflamable, si el líquido es corrosivo. Ujú. No estamos hablando de eso, sino cuando se refiere a químicos en esta, digamos, en esta presentación y en esta clasificación es en el estado natural o en el estado de la presentación comercial que se encuentra ese producto químico. ¿De acuerdo? Ya Sí, cuando señor. usted lo identifique en la matriz, usted se ve, tengo un químico, una sustancia química, un producto químico, es un peligro químico en estado líquido. Ahorita sí, bueno, voy a hacer la clasificación según el sistema regularmente armonizado como control de ese producto químico. Voy a establecer la ficha de seguridad de ese producto químico. Voy a capacitar a los trabajadores sobre la manipulación y el almacenamiento de ese producto químico. Voy a establecer cuáles son los elementos de protección personal. Voy a establecer si puedo minimizar o cambiar o sustituir ese producto que estamos utilizando que es venenoso por uno que no sea venenoso para la parte productiva de la presa. Entonces, lo que hablamos aquí de esa clasificación es, ¿dónde lo clasifico? Ah, lo clasifico como líquido. Pero, por ejemplo, un veneno, no recuerdo ahorita los nombres de venenos, hay unos venenos para ratas que son en bolitas, que son un polvito, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ese Parece no, que eso es una mezcla. Eso es sí, una mezcla que se convierte casi en una resina para ajá. poder pegar en los diferentes sitios. Yo creo que eso es como estilo resina, pero eso es una mezcla. Entonces, ya dentro de acá de la clasificación, yo los metería, por ejemplo, un químico es un polvo, en ese caso sería un polvo inorgánico, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí Sí, es como la exacto, clasificación claro. del estado en que se encuentre el químico. No estamos hablando si es venenoso, si es inflamable, si es corrosivo, si es tóxico, si le hace daño al ambiente. No, porque eso sería una, digamos, una clasificación del sistema normalmente armonizado cuando usted establezca los controles de esos peligros químicos. ¿De acuerdo? Bueno, y la otra cosita ahí que yo estuve mirando, así porque me detengo ahí casi en esos tres. A ver, es como entender un poquito ese concepto de líquido, niebla, entre paréntesis, niebla y rocío. Yo sé que, porque es que, a ver si más o menos si cómo lo entiendes ahí para decir que líquido, niebla y rocío. Nieblas y rocíos, ahí no está hablando, o rocíos, nieblas y rocíos. Es básicamente cuando hay como una aspersión de ese líquido en la aplicación, por ejemplo, lo que llamamos Mm. nosotros la parte de aerosoles, ¿cierto? Que cuando hay una aspersión, ese líquido ya pasa a microgotas en la atmósfera que se convierten Ujú. o en nieblas o en rocíos, o una especie como aspersión en estilo O aerosol. en goticas o en goticas donde, sí, el Ajá, rocío viene así que cuando pasa de niebla, y es que ahí hay niebla, esa niebla pues se puede convertir al último en un rocío y que se vuelve un líquido. Pues así ajá, es que puede ser como el ejemplo, sí señor. partiendo de un líquido. Bueno, hágale, profe. No, tranquilo, muchas gracias por la intervención. Bueno, entonces, lo que vemos en estos momentos es que hay unas categorías para la parte de los químicos.
Un segundito aquí, por favor. Ya. Entonces, están los polvos orgánicos e inorgánicos, todo el material, lo que es fibras sintéticas o naturales, lo que son líquidos, como ahorita hablaba la parte, don Jorge, la parte de nieblas y rocíos. Lo que pasa es que eso tiene que ver también mucho con lo que es el vapor del agua, lo que hablaba ahorita don Jorge, que si se condensa y ya pasa a ser un punto de rocío. Pero lo más importante es que eh, podamos identificar dentro de la categoría donde vamos a establecer esos líquidos que se pueden convertir en algún momento en nieblas o en rocíos. Ya está la parte de gases comprimidos. Luego viene la parte de humos metálicos o no metálicos. Eso tiene que también mucho que ver con la parte de la soldadura y lo que ya es material particulado como tal. No vamos a entrar en detalle aquí y se los voy a compartir, como les decía, un listado donde dice material particulado, dependiendo de cuántas micras, qué afectación puede tener en las vías respiratorias altas, en las vías respiratorias bajas. Bueno, ahí está muy bien, digamos, detallado para que puedan entrar en materia de identificación. En la parte psicosocial ya encontramos todo lo que son los estilos de mando o la gestión organizacional que tiene la empresa, todo lo que son características de la organización, de los trabajadores, de la tarea, la parte de interfase entre el trabajador y la tarea, lo que tiene que ver con la parte cognitiva, lo que tiene que ver con la parte de habilidades y después lo último, la parte de la jornada de trabajo. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí para yo decirle una cosa sobre qué peligro generan enfermedades y qué peligro generan accidentes de trabajo. La parte de biomecánicos, eh, digamos, muchas personas hablaban de ergonómico, los peligros ergonómicos. Resulta que el término ergonómico, digamos, es muy amplio. El tema de ergonomía eh, identifica todos, digamos, los peligros que generan enfermedades eh, al trabajador en su puesto de trabajo, o en su organización, en su equipo, en su máquina. Es un tema muy, muy amplio, pero se catalogan es como peligros biomecánicos, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la parte ósea, con toda la parte muscular de, del cuerpo de la persona. Entonces están lo que son posturas, lo que son esfuerzos o sobreesfuerzos, lo que son movimientos repetitivos y lo que ya es la manipulación manual de cargas. Entonces, hasta acá, todos estos peligros que acabamos de ver, estos, uy, qué pena que se me rayó ahí la pantalla. Entonces, todos estos peligros que acabamos de ver, los biológicos, los físicos, los químicos, psicosocial y biomecánico, generan enfermedades laborales. O sea que cuando yo voy a establecer la matriz de peligros, tengamos en cuenta que estos van a causar enfermedades laborales. Y esos que vamos a ver a continuación son causados pueden causar accidentes laborales. Entonces, son todo lo que tiene que ver con condiciones de seguridad. La parte mecánica, cuando hablamos de herramientas, cuando hablamos de equipos, de maquinarias, cuando hablamos de la parte eléctrica, baja, media o alta tensión, la parte locativa, todo lo que tiene que ver con pisos, paredes, orden, la parte tecnológica, que tiene que ver ya con que se puede presentar casos de fugas, derrames, incendios, la parte de accidentes de tránsito,
condiciones de seguridad públicos, como son robos, atracos, entre otros, trabajos en altura y espacios confinados. Entonces, estos peligros que estamos viendo acá son los que causan accidentes laborales. Yo que les decía la clase pasada, muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en estos peligros que me causan accidentes y dejamos muy poca gestión a los que me causan enfermedades laborales. Hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo donde establece que hay más reportes de enfermedades laborales que de accidentes laborales. Que, digamos, los costos para la atención de una enfermedad laboral son más altos que los costos para atender un accidente laboral. Por eso la norma es muy clara y dice seguridad y salud. Por eso tenemos que enfocarnos mucho en la parte también de la salud del trabajador. Y eso son con respecto también a la seguridad del trabajador. Entonces tenemos que establecer programas de gestión, que ya los vamos a ver, que acá vamos a determinar los programas de vigilancia epidemiológica y aquí vamos a establecer unos programas de gestión del riesgo para minimizar los accidentes, para minimizar las enfermedades laborales. Lógico, los accidentes son inmediatos y las enfermedades son a corto, a mediano o a largo plazo, pero también debo establecer unos programas de vigilancia epidemiológica. Ahora, dentro de los fenómenos naturales, ¿por qué los tenemos acá? Porque la norma establece que debemos de identificar también aquellas amenazas o peligros naturales que puedan causar emergencias. Entonces, entre ellos tenemos lo que son sismos o la parte de temblores, lo que tenemos la parte de terremotos. Recuerden que un sismo o temblor es diferente a un terremoto, que ya hay un terremoto hay una destrucción de infraestructura y pérdidas de vidas humanas. Lo que es el tema de vendavales, inundaciones, derrumbes y lo que ya es el tema de precipitaciones intensas, de lluvias granizadas o en algunas regiones donde pueden presentarse la parte de heladas. Evelyn, cuéntame. Evelyn, levantó la mano. Qué pena, profe, me equivoqué. Tranquila. Bueno, entonces cuando ya tengamos, digamos, esto en cuenta, cómo se identifican los peligros, yo necesito sacar una herramienta para que los trabajadores participen en la identificación de peligros. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo en sus empresas o en lo que ustedes han trabajado antes o están trabajando actualmente o en su experiencia, qué herramientas o qué metodologías han utilizado para que los trabajadores participen en la identificación de peligros? ¿Quién nos quiere contar una experiencia? Pues la experiencia que yo tuve fue yo era hacía pues en el apoyo del área de CCT, Sí, señora. pues a través de charlas, a través de talleres, que hacíamos pues como para ayudar a complementar eso. Sí, señora. Entonces hacían charlas, talleres a los trabajadores, los capacitaban en la identificación La tarea de que se iba a peligros. realizar. Okay. Se hacía también lo de la ERT, que no podía faltar. En análisis de riesgo de trabajo, en ATS. Ajá. Muy bien. ¿Qué más hacían? Pues lo de la ERT, que digamos si era trabajo en caliente, la ERT para trabajo en caliente, la ERT para excavación, que lleva un permiso de excavación.
Sí. Ok, la parte de permisos. Muy Sí. bien. Ok. Sí, por cada tarea era una ERT diferente. Ujú. Y cada 8 días hacíamos charlas, talleres, actividades que complementaban pues las diferentes actividades. Ok, perfecto. Perfecto, Evelyn. Muchas gracias por la participación y por contarnos pues Soy esa Luz. experiencia. Ay, perdón, Luz. Sí, sí. Sí, ya, qué pena, y no que como levantó ahorita la mano de Evelyn. Listo, Luz. Muchas gracias por la participación. Muy buena esa experiencia. ¿Quién más nos quiere contar? ¿Qué metodología utilizaba? Sí, por ahí alguien. Jorge. Don Jorge, cuéntenos. A ver, de todas maneras, lo primordial es capacitación constante, ¿cierto? Sí, señor. Dependiendo pues de la diversidad de riesgos que tiene cada uno en su puesto. Entonces, por comité se podía hacer según la sección y recoger información evaluativa, hacer una evaluación, se podría hacer semanal eh, de los riesgos. Ahí se podrían hacer también estudios de caso, para analizar algún estudio de caso que tenga que ver pues con los riesgos que pueden haber dentro de las diferentes sesiones de la empresa, ¿cierto? Sí, señor. Y ante todo, pues, si una empresa es grande, hay que crear comités. O sea, hay que hacer un organigrama más o menos de donde participen todo el mundo, los trabajadores, o sea, una capacitación general, pero también a su vez de habernos subcomités que en un momento determinado, pues, estarían en capacitación constante, o sea, como para hacer de una forma lineal y constante la capacitación. Uno no puede ser como seres, nosotros los seres humanos a veces tenemos que estar, hay veces repitiendo y repitiendo, y así hay veces por cosas que pueden ser infortuitas, por la misma incertidumbre que da la realidad, puede haber hablado de un caso y que pueda ocurrir en la empresa de uno. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, eso que acaba de compartirnos en este momento los compañeros es cierto. Cuando hay una empresa muy pequeña, pues es fácil y relativamente identificar peligros con la participación de todos los trabajadores. Pero cuando es una empresa muy grande, pues ahí tenemos que establecer cómo vamos a identificar peligros por procesos, por áreas, que sería como lo más recomendable. Entonces, una vez tengamos identificados cómo podemos hacer la participación de los trabajadores, es muy importante que el momento en que participe, dejar una evidencia, una constancia de participación, como decían ahorita los compañeros. Voy a establecer, por ejemplo, capacitación. Entonces, lo primero que yo tengo que darle a conocer al trabajador es qué es peligro, qué es riesgo, cuáles son las clases de peligros que pueden ver, cómo pueden llegar a causarles un daño a la salud, cómo le pueden dar una causa a, para la parte, digamos, de seguridad del trabajador, qué controles actuales hay, porque el trabajador me tiene que decir qué conoce usted de controles actuales, ¿no? Que tenemos un programa de protección contra caídas, que hacemos inspección, que hacemos el análisis de riesgo de trabajo, que hacemos permisos de trabajo, que tenemos un programa de vigilancia epidemiológica para hipoacusia neurosensorial, todo el tema que ver con la parte auditiva, que tenemos un programa de vigilancia visual para las personas que están de pronto expuestas a radiaciones que afecten o iluminación que afecten los ojos. Entonces, en fin, es mirar qué controles
existen actualmente en la empresa, que los trabajadores participen en esa identificación, porque recuerden, en el capítulo de 5, si no mal recuerdo, dice el tema de participación y consulta a los trabajadores. Dentro de esto, ellos deben de participar en la identificación. ¿Cómo? Ustedes pueden diseñar encuestas donde el trabajador chule, cuando ya tenga toda la capacitación, entonces se hace una encuesta. Identifique usted el peligro según su tarea y sus cargos. Peligros biológicos. Virus, porque yo trabajo en el área de salud, estoy en urgencias y ahí puede llegar muchas personas infectadas con virus que me pueden enfermar. Que estoy expuesto a peligros de ruido porque hay una máquina que produce un ruido constante. O sea, lo más desmenuzadito a los trabajadores. No le podemos hablar tan técnico a los trabajadores, y dependiendo del perfil sociodemográfico, yo tengo que jugar con tecnología, cómo le voy a hablar o cómo identificar los peligros con las personas que llevan muchos años en la compañía, que son personas muy veteranas en la compañía, cómo les voy a sacar esa información a ellos, y también cómo, cuando ya tenga establecido todos los programas de gestión y toda la calificación de los controles, perdón, toda la calificación de la vulnerabilidad, de los riesgos, cómo voy a establecer yo los nuevos controles y cómo voy a llegar a impartir esos nuevos controles para que no haya de pronto choques con esas nuevas formas de controlar. Entonces, es muy importante, inclusive la norma me lo dice, cómo establecer la participación de los trabajadores en la identificación de peligros. Deje siempre evidencia. Carlos, cuéntame. Tengo una pregunta, Alejandro. Claro. Lo que tú dices de los trabajadores que son antiguos e inclusive las personas que ya tienen su trabajo específico y hay una nueva implementación, ya sea un proceso. Yo me enfoco mucho en las metas cuando cambian mes con mes, ¿ok? Ya en un proceso de riesgo, de cómo puede sentirse, más que un riesgo físico, debe ser mental, de cómo deben sentirse los trabajadores por el cambio de estas metas, inclusive cuando se sienten susceptibles a que ellos estén siendo un poquito afectados. Entonces, cuando tú ves que la compañía no tiene en cuenta eso, sino que inmediatamente hace los cambios y, como dice vulgarmente, patalee lo que patalee el trabajador, no tiene ni voz ni voto. ¿Qué piensas tú que deben hacer, o sea, las directrices antes de tomar estas decisiones? Porque es que los trabajadores no te pueden decir nada porque también ven afectados de que puedan perder su trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la directriz ahí? Bueno, Carlos, eso es dependiendo de, de los controles que se vayan a implementar. Eso tiene que ver ya mucho el tema de cultura organizacional y cultura de la prevención, que están dispuestos a asumir todos los niveles de la organización. Entonces, a los trabajadores tiene que haber una participación en consulta, donde se establezcan también las recomendaciones y sugerencias de los trabajadores, porque muchas veces ellos tienen mejores soluciones que los mismos, digamos, gerentes o, o ingenieros, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿qué se establece mucho en las empresas? Lo que se llama, para tener pues una participación de los trabajadores en tema de gestión del cambio, el tema de fábrica de ideas. Entonces, ellos en equipo y con el equipo de ingeniería, el equipo gerencial, pueden establecer que se escojan ciertos líderes de los trabajadores para fabricar ideas que mejoren la parte de los controles de los peligros y los riesgos. Todo el tema de cultura, que pasemos de la cultura dependiente a la cultura
interdependiente en seguridad y salud. Eso es un tema pues que luego lo vamos a tocar en un curso corto, que es el cambio de la cultura dependiente a la cultura interdependiente de seguridad. ¿Qué es la cultura dependiente? Que dependen siempre de una persona SST que esté encima diciéndoles y recordándoles qué deben de hacer o qué procedimientos deben de seguir. Ya la cultura interdependiente es esa autonomía, ese trabajo en equipo, donde ya es un estilo de vida, más no es una imposición de la parte de SST. Entonces uno tiene que jugar con muchas cosas. ¿Cómo están viendo las empresas el trabajo los colaboradores? ¿Lo están viendo como una imposición o lo están viendo como una convicción y un estilo de vida? Entonces, si no se tiene en cuenta la organización a los trabajadores, sino que se imparten normas y normas y tienen que ser así como yo diga y pare de contar, pues ahí va a haber un choque, van a ver la parte de SST como una imposición. Entonces, ahí las personas, francamente, no van a, como se dice vulgarmente, o paisa, no le van a copiar a usted, ¿cierto? Pero si usted establece unos vuelos y unos canales de comunicación, de participación, de consulta, y se tienen en cuenta los trabajadores a todos los niveles, créeme que ahí va a tener un éxito la parte de la gestión, donde usted va a mejorar cada vez los programas, los procedimientos, las normas, y ellos se van a ver, digamos, que la seguridad y la salud es un estilo de vida, que pueden participar, que están contentos, que están felices, que se les tienen en cuenta, que ven la seguridad y la salud no como una imposición, como les decía ahorita, no como que, ay, qué presa, es que tengo que cumplir la norma de colocarme un casco cuando entre a esta área, no, yo me lo coloco porque puede ver que se caiga algo y me lesione, y si me lesiona a mí, voy a estar accidentado, y si me accidento, mi familia también va a verse afectada, y no solamente me voy a cuidar yo, sino que voy a cuidar al compañero, al visitante o al contratista. Entonces ya se ve, es una cultura preventiva en la organización. Entonces, para esos casos, sí tenemos que hacer un análisis de cómo está la cultura, desde la alta de dirección o la gerencia hasta todo el tema de los colaboradores en el nivel operativo. ¿Te resolví la pregunta, Carlos? Totalmente, gracias, Javier. Ok. Bueno, entonces, entrando en material 6.1.2.2, está la evaluación de los riesgos para SST y otros riesgos. Acá hay 3 debes, hay un proceso, hay un mantener, hay un conservar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién identifica el primer debe? A ver, hablemos aquí con Mario. Mario ya dejó de conducir, que me da cosa que pronto esté conduciendo. Ya, sí. Sí, ya. Ah, sí, Sí, porque de señor. pronto conduciendo si no puede estar. Ya. Mario, cuéntame, ¿cuál es el primer debe identificado en este numeral? Caramba, es que no tengo aquí la norma a la mano. Ah, listo, perfecto, Mario, dale. Escúchame. No, Estoy muy tranquilo. atento, pero no tengo aquí la norma a la mano. Ok, perfecto, listo, Mario, gracias. Ay, miremos a una persona que no haya hablado en toda la tarde. A ver, Norca. Ay, ve por ahí. No, Carlos, ahorita Carlos y Adriana. Vamos a dar un tico a Norca, listo. Y ahorita participamos los otros. Norca, cuénteme, ¿cuál es el primer debe? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para. Dejémosle, por favor. Ahí hay un debe, ¿cierto? Que está Sí. súper claro. La organización debe, listo, subrayenlo ahí. Ahora, dentro de ese lineamiento hay un mantener y hay un proceso para que lo subrayen también. Donde dice la organización debe establecer, pues debe establecer, implementar y dice ahí mantener procesos. Entonces tengo una parte de documento y tengo una parte de un procedimiento. Entonces, ¿qué me está pidiendo la norma que debo de mantener
establecer, implementar y mantener, ¿qué tengo que tener ahí? Una metodología para identificar, evaluar, valorar los peligros identificados. Si ustedes ven, es la repetición de la repetidera. Entonces, ¿qué va a establecer acá como evidencia? Un procedimiento de la evaluación de riesgos, procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y la matriz de peligros y evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Que ya la vamos a ver. La otra personita que iba a participar, ¿dónde está el otro de? ¿Quiénes cree que iba a participar que levantó la mano? Diana Marcela creo que era. ¿Quién nos colabora con el otro debe? Hola, con Adriana. Hola Adriana, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿dónde está el otro debe? Pues yo creo que dice la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar. Ese es el primer debe. ¿Y el segundo cuál es? Para evaluar. Bueno, es que estamos en el 6.1.2, en la página 15. Correcto. Entonces sigue el 6.1.2.3. Antes de ese hay otro debe. No lo veo. Arriba en el párrafo arriba, donde dice las metodologías y criterios. Las metodologías y criterios para la evaluación de los riesgos para la SST. Ah, sí, señor. Es que estaba en la punta. Deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo para arriesgarse. Para asegurarse. Para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y criterios, deben mantenerse y conservarse. Ese es el otro debe. Ajá, okay. Bueno. Ok. Y ahí dice mantenerse y conservar como información documentada. Entonces, ese mantenerse tiene que ver también con la parte de registro y conservarse, pero como documento, y conservarse como información documentada. Conservarse es que ustedes tienen que, como su palabra indica, conservar por el tiempo que estipule la empresa. Entonces, conservar las evidencias. Conservar las evidencias, la parte documental, ajá. Entonces, hasta que, por eso, decías que hasta que dure la empresa. No, hasta que la empresa lo defina. Eso tiene cada empresa tiene como un tiempo. Si una empresa desaparece, ¿cuánto tiempo todas esas evidencias se deben de guardar? Porque es que anteriormente se perdía todo y qué problema tan templado con eso. Entonces yo creo pues de que cada empresa debe tener un tiempo, así la empresa se haya muerto, digámoslo así, debe tener un tiempo de vida todas esas evidencias que tienen que ver con SST para poder de pronto cualquier reclamación que haya. Yo lo entiendo muy, muy fácil, por ejemplo, cuando era el seguro, después cuando estamos con pensiones, pues ahí muchas de las evidencias que habían se perdieron en ese paso. Ahora con estas ARP que son privadas o las mismas empresas tienen que tener como, si allá se pierde, la empresa no puede perder esa información, porque es que a veces ponen a trasladar al pobre trabajador, busque esa empresa a ver qué puede negociar, o al revés, vaya a la ARP a ver si aparece en la documentación. Entonces, ahí esta parte es muy importante.
Ok, cuando veamos el decreto 1072, que tiene que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud establecido del Ministerio de Trabajo para las organizaciones, en el numeral de conservación de documentos se establece cuánto es el tiempo de cada documento y por cuánto tiempo se debe perdón, de la forma en que se debe archivar y la forma y el tiempo de conservación del documento. Por lo generalmente, el periodo que se establece es por 20 años. Y ahí establece cuáles son los documentos que se deben de guardar por 20 años. La recomendación es que se guarde de manera digital para que no se llegue a perder, como usted acaba de decir, de esas experiencias cuando era la parte del Seguro Social, que digamos que fue la primera ARL que se estableció en el país. Bueno, y la única que había en su momento. Entonces, Jorge, Sí, le contesté pues, su pregunta, pero téngala pendiente ahí para que cuando veamos el sistema de gestión, en la parte de gestión documental, ahí establecen las fechas. Ahí sí, establecen fechas. muy bien, gracias. ¿Qué me iba a decir? Perdón, tranquilo, Jorge. ¿Qué? No, tenía pues de todas maneras como en esa misma duda, como para uno considerar, después de lo que estamos hablando, a ver, un pequeño ejemplo que uno puede de entrar de pronto, yo creo que va a ser en ese momento. Eh, Hay personas que de pronto tienen una enfermedad común, digámosle, o así se cataloga. Un trabajador en su fin de semana se chocó y tuvo un accidente muy grave, ¿cierto? Entonces el trabajador, digamos, se quedó con una limitación o una invalidez. Como eso no es catalogado como accidente de trabajo, ¿hasta cuándo, según, o yo no lo tengo bien claro, hasta cuándo él puede obtener la media pensión? Como ahora hay tanta regulación con esa cuestión. Pues yo creo que eso lo vemos más adelante, ¿cierto? De la parte de enfermedad laboral y accidente laboral. Sí, accidente laboral o enfermedad, pues, no, una enfermedad no laboral, ¿cierto? Pero que Sí, impida al trabajador desarrollar su puesto. exactamente. Eso lo vamos a ver, pero cuando veamos la parte ya del sistema de gestión que nos pide el Ministerio de Trabajo acá, estamos viendo la norma internacional. De riesgo, sí, sí. Sí, No, señor. pues, muy bien. Pero lo vamos a ver. Pero muchas gracias por la intervención ahí, don Jorge. Entonces, este capítulo toca algo muy importante, que no lo podemos dejar pasar en alto. Ahí dice asegurarse de que son más proactivos que reactivos. Nótese que ahí se está hablando de la metodología. Hay metodologías que son muy reactivas. Ya les voy a dar el ejemplo. Sucede una identificación de peligros, se establece que la matriz yo la tengo que actualizar cada vez que haya un incidente de trabajo, un accidente de trabajo, una enfermedad laboral calificada o una emergencia. Entonces ustedes establecen controles, pero resulta de que la mayoría de esos controles son más reactivos, o sea, que sucede el accidente y yo miro a ver cómo lo controlo. Pero mira que el accidente o ese peligro se sigue manifestando y sigue haciendo daño y sigue haciendo daño y uno se explica, perdón, uno se pregunta, pero ¿por qué se me sigue accidentando las personas? Muy probablemente porque su metodología y controles son muy reactivos, que solamente se limitan a, a controlar unas causas básicas,
pero cuando comenzamos a hacer un análisis y unas metodologías más profundas, miramos que ya tenemos que establecer controles proactivos. O sea, que antes de que sucedan las cosas, yo las puedo, digamos, controlar y no que sucedan las cosas y ahí sí miramos a ver qué control vamos a aplicar. Entonces, cuando hablamos de una metodología de evaluación de riesgos proactivos, es aquella a la que yo identifico oportunamente y a tiempo y le establezco un control, digamos, a esa causa raíz en la cual yo garantizo a la organización de que ese peligro no me va a causar daño a ninguno de los colaboradores. Entonces, proactivo es que yo me estoy adelantando a que ese peligro me genere un daño. Y no entrar en una metodología reactiva que, bueno, voy a esperar a ver qué pasa y ahí sí miro a ver cómo lo evalúo y lo controlo, que esa sería la parte reactiva. Entonces tengamos muy en cuenta esas definiciones. Ahora, este es un modelo de una matriz de peligros, identificación de peligros y evaluación de riesgos, la cual también en la parte del taller de implementación ustedes van a hacer una. Noten acá que está dividida por procesos, por actividades, por tareas, si es rutinaria o no rutinaria. Viene la identificación ya del peligro, donde está la descripción y la clasificación, unos efectos posibles o unas consecuencias. Vienen las medidas de controles existentes, fuente, medio de individuo, que eso lo vamos a ver más adelante, cómo establezco yo esos controles existentes. Por eso hay que preguntar a los trabajadores qué controles existentes hay. O si usted es un asesor externo o es una persona interna, qué programas, qué controles establece la empresa y los van a colocar acá. En la fuente, que es la que genera el peligro, se acuerda que habíamos hablado fuente, situación o acto. En el medio es lo que está alrededor de ese peligro. Y por último, en el individuo, que es la persona. Ahora, establecer la evaluación del riesgo y la valoración, donde vamos a ver más adelante qué es el nivel de eficiencia, qué es el nivel de exposición, cómo sacar ese nivel de probabilidad, cómo interpretar ese nivel del riesgo de probabilidad, cómo establecerle el nivel de consecuencia, el nivel de riesgo de intervención y la interpretación del nivel de riesgo. Y por último, qué valoración nos da esa evaluación de ese peligro. En este caso, por ejemplo, los rojos son no aceptables, que luego les voy a explicar de qué se trata eso. Los amarillos son no aceptables con un control específico. Luego viene la parte de criterios para establecer controles, el número de expuestos, la peor consecuencia que puede haber, la existencia de un requisito de ley frente a ese peligro y las medidas de intervención ya según la jerarquía de controles. Entonces, yo puedo eliminar el peligro, yo lo puedo sustituir, le puedo hacer un control de ingeniería, le puedo hacer un control administrativo o le puedo hacer un control en la persona. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. No se preocupen. Entonces, esto no se lo pierdan porque lo vamos a ver en el módulo cuando veamos el sistema de gestión de seguridad y salud, ya como lo establece el decreto 1072.